Bueno, bienvenido Ronald, bienvenida Ana, gracias por acompañarme un sábado más acá. Vamos entonces a comenzar con una oración, así que los invito a que allí donde estemos, cerremos nuestros ojos para orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, Señor, gracias por darnos el privilegio, Dios, de estudiar en este momento tu palabra. Te pido, Dios, que tu Santo Espíritu nos dirija, nos ilumine, que ilumine a Ronald, que ilumine a Ana, que me ilumine a mí y a todos los que vayan a ver este video, Señor, y que podamos comprender lo importante del tema de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy, como ya les dije en la oración, es súper importante, como todos los temas que hemos hablado, pero ya prácticamente nos estamos ya adentrando a el último tiempo en la historia de este planeta, ¿sí? Ya dejamos atrás la historia. Eso no quiere decir que la Biblia no hable de muchas más cosas que pasaron, ¿cierto? Porque, mejor dicho, cosas que pasaron, en algún momento las seguiremos hablando. Fueron muchísimas que estaban escritas en la Biblia y sucedieron. Sin embargo, pues a fin de que es necesario que sepamos lo que va a suceder, ya como que vimos lo esencial, lo que podríamos saber para entender los temas que se vienen. Y ya pues literal, estamos ya empezando a ver lo que va a pasar en los últimos días. ¿Listo? Eh, la Biblia nos hablaba de un conflicto cósmico que hubo primero en el cielo, ¿cierto? Entre Jesús y Satanás. Después, aquí en la tierra, con Adán y Eva, ¿cierto? Pero siempre ha sido un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Y al final de los tiempos, también va a haber este conflicto entre Jesús y Satanás, pero esta vez, así como en el Edén, Satanás estuvo a través de una serpiente, en el último tiempo, Satanás va a actuar a través de una bestia. Y esa es la bestia que sube el mar, que nosotros ya tuvimos la oportunidad de estudiarla. ¿Por qué lo digo? Porque en Apocalipsis 12, que también lo estudiamos, nos dimos cuenta que siempre Satanás ha actuado detrás de los poderes del mundo, ¿sí? Nunca actúa él solito, siempre usa a sus instrumentos. Entonces la Biblia nos habla, no solo en el libro de Apocalipsis, que al final de los tiempos van a haber dos personajes que van a exigir algo muy importante, y es adoración. Eso es lo que ellos van a exigir. La bestia que sube del mar tiene su marca de adoración, y esa marca de adoración es la marca de la bestia. Y Dios también tiene su marca de adoración, y esa marca de adoración es el sello de Dios. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso y qué es eso de el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿cierto? Eso es lo que nosotros no hemos estudiado y eso es lo que yo les he dicho que lo vamos a estudiar pues a medida que continuemos. Hoy, después de todos los preámbulos que les hice, vamos ahora sí a hablar del sello de Dios. ¿Y por qué vamos a comenzar hablando del sello de Dios? Ustedes sí recuerdan que la última vez nosotros habíamos hablado que la marca, que la bestia que sube del mar se iba a unir con la bestia que sube de la tierra, que es de Estados Unidos, e iban a imponer una marca y eso sería obligatorio a nivel mundial y quien no la tuviera lo iban a perseguir, no iba a poder comprar, no iba a poder vender e incluso lo iban a llegar a matar por esa situación. Pero pues ahí nos hacíamos la pregunta de, bueno, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es esa marca que ellos van a imponer y que va a ser obligatoria? Bueno, para entender cuál es la marca de la bestia, nosotros tenemos que entender el opuesto. Y el opuesto es el sello de Dios. Entonces, sin más introducciones, vamos a empezar a estudiar qué es el sello de Dios o cuál es el sello de Dios. ¿Listo? Que es nuestro tema para hoy.
Entonces le voy a pedir el favor a Ronald que nos lea Apocalipsis 7, los versículos del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Gracias, Ronald. ¿Entendimos hasta acá algo? Un poquito difícil, ¿cierto? Entonces, como esto es profético, tiene un lenguaje especial, nosotros ya hemos visto que no se interpreta así literal, sino que algo nos quiere decir detrás de esos símbolos. Y vamos a estudiarlo versículo por versículo, no se preocupe. Empezamos con el versículo 1 que nos leyó Ronald. Después de esto, dice Juan, vi a 4 ángeles. ¿Cuántos? 4, ¿cierto? Vamos a tener aquí ese número. Los vio en pie, de pie, ¿sí? Sobre los 4 ángulos de la tierra. Listo. Aquí esto de los 4 ángulos de la tierra, ya vamos a ver también qué significa. Ya llevamos 4 ángeles, 4 ángulos de la tierra, ¿cierto? Y dice que estos ángeles detenían los 4 vientos de la tierra. Entonces, súper interesante. Vemos 4 ángeles, 4 ángulos, 4 vientos. Ahora, ¿por qué detenían los vientos? Ellos lo que estaban haciendo era detener los vientos en los 4 ángulos de la tierra, ¿cierto? ¿Cuántos vientos? 4. ¿Para qué los detenían? Porque ellos no querían que esos vientos soplaran ni sobre la tierra, ni sobre el mar, si recuerdan el simbolismo de mar, ni sobre ningún árbol. Y les voy a explicar entonces qué significa esto. El 4 es un número que en la Biblia representa totalidad, ¿sí? Así como, o sea, en la Biblia los números, en su mayoría, no digo todos, pero en la profecía, los números no significan cantidad, sino cualidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el número 12. Dios dice que el pueblo de Israel eran 12 tribus. Los discípulos de Jesús fueron 12 discípulos. Cuando Judas traicionó a Jesús, tuvieron que elegir a un nuevo discípulo. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque tenían que ser 12, ¿sí? Entonces veamos que los números en la Biblia son cualidad. ¿Por qué 12? Porque el 12 representa a los hijos de Dios. El 7, número favorito de Dios. 7 simboliza perfección. A los 7 días llovieron las aguas del diluvio, ¿cierto? Desde que Noé entró en el arca. El pueblo de Israel tuvo que dar 7 vueltas a las murallas de Jericó, esa es una historia que no la hemos estudiado, para que las murallas cayeran. El 7 representa perfección, ¿sí? Ahora, ¿el 4 qué representa? El 4 representa totalidad. Entonces les voy a explicar. ¿Por qué 4 ángeles? Porque Dios mandó a todos los ángeles a que hicieran esto que van a hacer. ¿Por qué en los 4 ángulos de la tierra? Porque iba a ser en toda la tierra que los ángeles tenían que proteger de esos vientos. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en todo, ¿sí? ¿Por qué los vientos? Recordemos que vientos, y aquí pongo en uno de los tantos versículos que hay, para decirnos que vientos simbolizan guerras, problemas que hay. Entonces, vemos que estos ángeles lo que están haciendo es reteniendo esas guerras y problemas que se vienen para que finalmente no le hagan daño a quienes. Ya vamos a ver a quiénes. ¿Listo? Versículos 2 y 3. Dice que Juan vio también otro ángel. Ok, entonces vea que Dios pone a todos sus ángeles a que retengan los vientos, pero aquí sale otro ángel. O sea que como que no los puso a todos, se le olvidó uno.
Si recuerdan que en el cielo nosotros ya habíamos visto que Jesús era un ángel, pues, pero no cualquier ángel, era el arcángel Miguel. ¿Por qué el arcángel Miguel? Porque era quien gobernaba a todos los demás ángeles. Y nosotros diríamos, ¿por qué ángel? Y les voy a explicar rápidamente, aunque esto es mucho más profundo. Jesús en el cielo quiso ser igual a lo que él había hecho, los ángeles. Y por eso tomó el lugar de arcángel, sin embargo seguía siendo Dios, pero tomó el lugar de arcángel para ser como uno de sus ángeles, ¿sí? Humilde. Él es grande porque se hizo chiquito. Aquí en la tierra, Jesús era Dios y vino a ser uno entre lo que él creó, un ser humano, ¿sí? Entonces vea que es algo súper cortico, una explicación muy cortica, ya les digo que es más profundo, pero pues para que entendamos. Sin embargo, seguía siendo Dios en ambos momentos. Resulta que ese ángel que aquí Juan está viendo es Jesús. Jesús, y vea cómo lo describen, subía de donde sale el sol. Entonces, súper interesante. Vamos a ver por qué eso de dónde sale el sol. Yo pregunto, ¿por dónde sale el sol? ¿Oriente u occidente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí saben o no saben? Ronald me dice que no. Bueno, el sol sale por el oriente, ¿sí? Resulta que veamos tres citas que nos afirman que efectivamente este ángel que están hablando aquí es Jesús. Dice, y allí les pongo las citas de donde estoy sacando esta información. Dice que una estrella del oriente guió a los sabios del oriente para, pues, para conocer a Jesús en su nacimiento. Y dice que su segundo regreso, el segundo regreso de Jesús, será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Entonces, vea que es súper interesante como aquí dice que ese ángel salió de donde sale el sol, específicamente porque está hablando de Jesús, ¿cierto? Dice que tenía algo muy particular este ángel. Tenía el sello del Dios vivo. Y yo aquí les hago otra pregunta. ¿Quién tiene el sello del director? Un ejemplo, un sello, imaginémonos un sello. ¿Ustedes alguna vez marcaron sus cuadernos con un sellito o los profes a ustedes les ponían un sello? Imagino que sí, ¿cierto? Y que al final uno de las clases o del periodo contaba cuántos sellos tenía, a ver cuánta calificación le ponía el profe. Bueno, no sé si alguno vivió esa experiencia, yo la viví. ¿Quién tenía el sello del profesor si no era el profesor? ¿Cierto? O seguro de pronto el monitor, de pronto, pero ¿y eso? Porque el profe nunca soltaba esos sellos. ¿O quién tiene el sello de rectoría si no es el rector? ¿O quién tiene el sello del presidente Iván Duque? Un ejemplo, cuando él va a hacer un decreto o algo, su firma, pues, ¿cierto? Solo lo tiene él, por así decirlo. Bueno, ese sello efectivamente no lo tenía nadie más sino Dios. O sea, estamos hablando aquí de Jesús. Y es súper interesante porque él llega y le dice a los ángeles que están deteniendo esos vientos, dice que él les clama a gran voz, o sea, él les da una orden. Entonces vea que eso nos hace ver que es un ángel superior a ellos, ¿cierto? Porque les da una orden. Y vean lo que les dice. No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, esto haciendo referencia a los hombres, no le hagan daño a los hombres, ni a nada de lo que hay en el mundo, hasta que, ¿qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí ya vamos mirando cuál es la importancia de ese sello, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver más adelante. Vea que Jesús no quiere que les pase nada malo a quienes tienen el sello de Dios. ¿En dónde es puesto ese sello? Ahí nos dice, ¿en dónde? En la frente. Muy bien, en las frentes de los hijos de Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el sello se pone en la frente? ¿Por qué no se pone en una mano? ¿Por qué no se pone en el hombro, en la pierna, en la planta del pie?
La razón es la siguiente. La frente, pues un símbolo, es símbolo de nuestra mente, ¿cierto? De ese lóbulo frontal con el que nosotros tomamos nuestras decisiones. Por eso el sello de Dios se pone en la frente. ¿Por qué? Porque la persona que tenga el sello de Dios no es por casualidad, es porque lo ha creído. Esa persona es a la que se le pone el sello de Dios. Pero ustedes preguntarán, ¿y cuál es ese sello que le van a poner en la frente a los hijos de Dios? ¿Cierto? ¿Será un tatuaje? Porque muchas personas creen, no, es que va a ser un tatuaje. O no, va a ser un chip que se va a poner en la frente y entonces ese es el sello de Dios. Vean, notemos que es súper interesante la ubicación donde Dios pone su sello, en la frente, porque en la frente nosotros, o sea, aquí en la mente nosotros tomamos las decisiones. El otro sábado que estudiamos, Dios lo permite, la marca de la bestia, nos vamos a dar cuenta que la marca de la bestia se pone en dos lugares, la frente y la mano. Y la mano. Ajá, muy bien. Y vamos a ver por qué la marca de la bestia se pone en la frente o en la mano y por qué el sello de Dios sí solamente en la frente. Entonces, súper interesante. Pero ya sabemos, frente es símbolo de toma de decisiones. Es decir, Dios no va a obligar. Dios no va a sellar a la gente porque, usted, Ronald, lo sello. No, Dios va a sellar a Ronald porque Ronald ya creyó, ¿sí? Porque vea dónde se lo pone, en la frente. ¿Listo? Vamos a anotar algo muy interesante. Y es que Dios allí dice, Jesús llega y dice, hasta que hallamos. ¿Y hallamos qué significa? Que Él solito lo pone. ¿Cierto que no? Hallamos significa que Él va con otros. ¿Sí o no? Ya vamos a ver con quiénes Él va. Efesios 1:13. Carol, ¿nos lo lees? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo crecido en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Listo, primer personaje con quien va acompañado Jesús. ¿Con quién? El Espíritu Santo. Muy bien, Carol. Ahora, Ana, nos lee 2 Corintios 1:21, porfa. Medio de Cristo Jesús. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo para el día de lo que vamos a recibir. Gracias, Ana. Entonces, ¿quién tercer personaje entra aquí? Dios, Jesús. Dios, muy bien. Dios entra aquí. Así que Dios, Jesús y el Espíritu Santo van a realizar esta obra, ¿sí? Ellos no lo van a hacer, Jesús no lo va a hacer solito. Jesús aquí dice que va a necesitar que hacerlo con alguien más. Y ese alguien más son estas tres personas que efectivamente, pues aquí en la Biblia también nos lo dice, ¿cierto? Resulta que para yo ser sellado, necesito oír. Y para oír, necesito creer. Y para creer, y ya oyendo y creyendo, perdón, soy sellada, ¿cierto? Porque como yo le ponía el ejemplo con Ronald, veamos ahí Efesios 1, dice, habiendo oído la palabra y creído en el Evangelio, somos sellados. Entonces vea que Ronald no solo porque está oyendo aquí estas reuniones va a ser sellado. O Ana María solo porque vea los videos en YouTube, entonces ya va a ser sellada. No, no solamente quien oye, sino también quien cree. Y creerlo, por eso está aquí el sello en nuestra mente, porque se tiene que creer, hacer, sentir, vivir para recibir ese sello. ¿Listo? Entonces, ahora sí la pregunta, ¿para qué es necesario sellar? ¿Para qué? Y según lo que ustedes y hasta el momento hemos leído y oído en esta reunión, ¿ya logran entender cuál es el propósito de sellar? ¿O aún no? Identificar.
Dice Carol, identificar. Bueno, muy bien. ¿Quién dice otra cosa o opina otra cosa? Por ahora nada. Bueno, vamos a ver entonces para qué es necesario sellar. Segunda de Timoteo 2:19. ¿Qué nos dice Ronald? Por el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Listo, Ronald, gracias. Así que efectivamente, como dice Carol Jimena, una de las cosas por las que se tiene que sellar es porque Dios va a conocer a los suyos. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes eran niños y los mandaban al colegio, los primeritos días para estudiar, ¿les marcaron los cuadernos? ¿Les marcaron los útiles? Claro que sí, cierto. Y entonces si se les llegaba a perder un cuaderno o si se les llegaba a perder un lapicero o algo, ¿cómo lo encontraban? Viendo que tuviera Porque estaba marcado. Muy bien, porque tenía ahí el nombre. Entonces, se perdió un cuaderno. ¿De quién? Muestre a ver. Ana María Arévalo. Y Ana, ay, es mío, ¿cierto? ¿Por qué Dios tiene que sellarnos? Porque Él nos conoce, porque Él va a decir, ay, mire, de estos 100, solo 25 son míos. Y la pregunta vuelve aquí a generarse. ¿Y cómo sabe Dios cuáles son suyos? ¿Qué de especial tiene? ¿Qué tiene que hacer uno para recibir eso? Ya lo vamos a estudiar. Pero no solamente porque Dios nos quiere conocer y nos quiere identificar, nos sella, también para otra cosa. Y vamos a verla entonces. Se encuentra en Apocalipsis 9:4. Caro, ¿lo puedes leer? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de sus frentes. Listo, Carol, muchas gracias. Esto se complementa con Apocalipsis 16:2 y ya les explico. Rona, ¿lo puedes volver a leer? Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Yo ya les había dicho al inicio que la marca se opone al sello, ¿cierto? Y vea que aquí dice que se derramó una copa y vino una úlcera sobre los hombres. ¿Y sobre qué hombres? Sobre los que tenían la marca de la bestia y los que adoraban a su imagen. Dos términos que aún no hemos estudiado y vamos a estudiar, tranquilos, ¿sí? Entonces, los que tengan la marca y adoren a la imagen, va a venir sobre ellos esto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios sella para que también les pase esto o no? Para librarnos. Muy bien. Entonces les voy a explicar en palabras pues de nosotros. Como ya nos estamos adentrando a los últimos días, les voy a explicar pues un poquito más como en español para que nosotros entendamos. Dice Apocalipsis que van a venir unas plagas, ¿sí? Plagas que también vamos a estudiar y son 7 y son súper interesantes. Valen, así como las plagas del momento en que Moisés liberó a Israel. Así, pero no todas son así, pero sí, para que me entiendas, sí, sí. Precisamente la historia del pueblo de Israel es también una vislumbre de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y ya que Carol toca ese tema, se me viene a la mente algo muy interesante. Resulta que Dios en el pueblo de Israel, Dios les había dicho que les iba a enviar 10 plagas a los egipcios, ¿sí? Para que dejaran liberar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había durado 400 años siendo esclavo de Egipto, ¿sí? Dios había prometido que los iba a rescatar de ahí. Entonces, él llega y le dice a Moisés, vaya, rescate a mi pueblo, hable con el faraón, dígale que los deje salir. El faraón no los dejó salir y Moisés le dijo, faraón, si usted no nos deja salir, Dios va a empezar a mandar juicios. El faraón no le creyó, Moisés le advirtió, el faraón no le creyó, ¡pum! Primer juicio vino.
que fue una de las plagas. Entonces les cuento aquí como qué plagas fueron. Plagas como que en toda la tierra de Egipto habían sapos, habían ranas. Ellos se acostaban ranas, se levantaban ranas, en la cocina ranas, ranas por doquier. Otra de las plagas, piojos. ¿Ustedes han tenido piojos? Ronald se ríe. Sí, Bueno, entonces, piojos por todos lados. Imagínense, tanto los piojos que dice que la arena se convirtió en piojos. Si la arena no se puede contar, imagínense la arena. O sea, piojos, mejor dicho, piojos por todos los lados. Hubo otra plaga que fue la oscuridad. Y hubo oscuridad que ellos o sea, nada, no veían absolutamente nada. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿También el pueblo de Israel sufrió estas plagas? Pues porque se supone que el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado. Les cuento que al pueblo de Israel no le pasó absolutamente nada. Nada, Dios los protegió. Y resulta que la última plaga, que fue la plaga número 10, era la muerte de los primogénitos. ¿Sí saben qué son primogénitos? El primer hijo de todo. Entonces, digamos, en el caso digamos, de una familia con 4 hijos, moría el primero, ¿sí? Aún incluso de los animalitos, moría el primer animal que hubiese nacido, y así. Pero resulta que Dios llegó y dijo, todos los primogénitos van a morir. Esa es la última plaga. Todos los primogénitos van a morir. Pero si usted no quiere que los primogénitos de su casa mueran, mate un corderito y con la sangre del corderito pinte las puertas de su casa. Las columnas de las puertas las va a pintar. Tanto egipcios como israelitas lo pueden hacer, ¿sí? Y cuando yo vaya y acabe con todos los primogénitos, cuando yo vea en las casas que tienen la sangre del corderito, a esa casa no le va a pasar nada. Súper fácil lo que había que hacer. Ese fue el sello de protección ante la plaga que Dios iba a enviar. ¿Qué va a pasar en el último tiempo? En el último tiempo Dios también va a enviar plagas, pero también nos va a decir, si ustedes no las quieren recibir, porque eso suena como catastrófico, cuando estudiemos las plagas nos vamos a dar cuenta de que, uy, qué cosas tan feas. Pero Dios no dice, no, mejor dicho, que les vaya mal a todos. No, Dios ofrece una manera para uno librarse de eso. Y Dios dice, si usted lo hace, a usted no le va a pasar nada. Usted va a estar seguro, no le va a faltar el agua, no le va a faltar la comida, usted va a estar seguro. Así que la plaga no debe ni darle a usted miedo, que usted lo va a tener todo, pero tiene que hacer esto. Ese es el sello de Dios al final de los tiempos. El sello de Dios, que ya vamos a ver cuál es, nos va a librar si obedecemos de esas plagas que vendrán. Como ya se nos va a acabar la reunión, entonces nos conectamos en la siguiente. ¿Listo? Bueno, como les venía diciendo entonces, la pregunta es, ¿dónde está el sello? ¿Cuál es ese sello? Que Dios nos dice en Egipto era la sangre del corderito pintada sobre las columnas pues de las casas de ellos para que no les pasara nada. Y en el tiempo del fin, ¿dónde está el sello? Para los que estuvieron cuando nosotros hablamos acerca de los 10 mandamientos, ahí dijimos dónde estaba el sello. Efectivamente, el sello se encuentra en Isaías 8, 16 y 20. ¿Qué nos dice, Ronald? ¿Lo puedes leer? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿cierto? ¿Dónde está el sello en la ley de Dios? Sella la ley. ¿Qué significa eso? Póngale un sello a mi ley. O sea que dentro de la ley debe estar el sello de Dios, ¿cierto? Porque le está poniendo el sello a toda la ley. Pero ahora, ¿cuál de los mandamientos será?
Entonces tendríamos que analizarlos. ¿Por qué les puse aquí el versículo 20? De que a la ley y al testimonio, y si no dicen conforme a esto, amanecido. ¿Qué significa esto? Si no hablamos conforme a la ley y al testimonio, que ya vamos a ver qué es, eso significa que si se levanta un profeta o una persona que diga hablar de Dios, pero contradice la ley de Dios, o va en contra del testimonio, que ya vamos a ver qué es eso, eso significa que entonces no es de Dios. Esa es una de las cosas por las cuales podemos conocer que alguien no es de Dios, que vaya en contra de la ley de Dios o que predique algo en contra de la ley de Dios y que vaya en contra del testimonio. Dice, sella la ley, lo que yo les había dicho. Bueno, y en Apocalipsis 12, que nosotros ya lo hemos leído, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer ya habíamos visto que en este caso es la iglesia verdadera, se llenó de ira contra la iglesia verdadera y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Entonces sí ve que los dos versículos se parecen, a la ley y al testimonio. Y aquí en Apocalipsis 12 nos dice que Satanás le va a hacer guerra a los que guardan la ley o los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Pero pilas, yo les hago una pregunta. ¿No suena redundante decir que los que guarden los mandamientos de Dios? ¿No se supone que los mandamientos son de Dios? ¿No les suena como redundante? Y pues la respuesta es no, no es redundante. Porque nosotros ya hemos visto que una cosa son los mandamientos de Dios que están escritos en la Biblia y otra muy diferente los mandamientos que nos han enseñado, que no están escritos en la Biblia. Entonces, si aquí se pone específicamente los mandamientos de Dios, es porque específicamente la gente del último tiempo va a guardar esos mandamientos, no los de otra persona, los de Dios. Y tranquilos que en algún momento vamos a estudiar bien acerca de qué significa eso del testimonio de Jesús, ¿sí? Resulta que antiguamente había algo que se conoce como un pacto, ¿sí? Cuando la gente hacía pactos, siempre terminaban el pacto. Entonces digamos que Ronald y yo vamos a hacer un pacto. Entonces, listo, Ronald dice, bueno, Valentina, yo le voy a dar papa y usted entonces me va a dar azúcar. Yo le decía, listo, Ronald, me parece perfecto. Hacíamos un pacto, pero para cerrar ese pacto teníamos que sellarlo. ¿Y cómo lo sellamos? Pues con nuestras firmas, ¿cierto? Muchos reyes lo sellaban con los anillos, ponían el anillo y se sellaba el pacto. Resulta que esos sellos tenían unas características. Tenían el nombre de la persona que estaba pues haciendo el pacto, el cargo y la función que tenía y el territorio en el que gobernaba. Entonces aquí pues les puse una foto de Ronald porque vamos a hacer el ejemplo con Ronald. ¿Cómo sería un sello entonces en esos tiempos de antes donde Ronald lo hiciera? Traería el nombre de Ronald, el cargo, que en este caso sería presidente, y sobre qué territorio gobierna Ronald, sobre Colombia. Y así era como se sellaba el pacto. Entonces, claros hasta acá, ¿cierto? Por lo que si el sello de antes era de esta manera y tenía estas características, el sello de Dios también tiene esas características. Ya sabemos que se encuentran los 10 mandamientos. Ahora, tenemos que ver cuál de los 10 mandamientos tiene el nombre de Dios, el cargo de Dios y el territorio sobre el que Dios gobierna. Y ahí se los voy a dejar de tarea. Entonces leámoslos. ¿Qué piensan ustedes? Analicen mandamiento por mandamiento. Y miren qué mandamiento tiene las tres cosas. El nombre de Dios, el cargo de Dios y el territorio sobre el que Dios gobierna. Y los quiero escuchar. El cuarto. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, Carol, ¿por qué dices que el cuarto?
¿O alguien piensa que puede ser otro? Aquí estamos para hablar. Pues el sello de Dios es el sábado, ¿no? Pues el cuarto mandamiento habla del ¿Pero sábado. por qué? Pues porque es el día de reposo y es el día en el que, pues eso creo que usted lo va a explicar más adelante, ¿no? Como para no... Bueno, efectivamente, como Ashley y Carol dijeron, el sello de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Y vamos a ver por qué. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vas a trabajar 6 días, vas a hacer todo, etcétera. No vas a hacer obra alguna, ni tú, ni bueno, absolutamente nadie. Ese día de reposo va a ser ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Primera característica, nombre. Segunda característica, cargo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y en el cuarto mandamiento cargo dónde? ¿Dónde dice, y Dios es fulanito o tiene tal cargo? ¿Dónde dice en el cuarto mandamiento eso? En el por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Eso qué característica le da a Dios? ¿Que es un Dios qué? creador. Muy bien, Y ahí está el cargo. muy bien, eso le da la característica de creador, el cargo de creador. Ahora, ¿cuál es el territorio sobre el que él gobierna? Los cielos, la tierra, los mares, todo lo que en ellos hay. Tercero, territorio. Y yo aquí les pregunto, ¿por qué el primer mandamiento, no tener dioses ajenos? ¿Por qué el tercero, no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Por qué el segundo, no hacerse imágenes? Que también tiene el nombre de Dios, porque vean que ahí dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, etcétera, etcétera. ¿Por qué el sexto, no matarás? No es tan extenso como el cuarto. Vea que el cuarto es gigante y el cuarto nos explica y el cuarto nos remite a la creación. ¿Por qué en el sexto nos dice no matarás y no nos dice por qué? No matarás porque yo soy Dios que te cuido. No, dice no matarás, punto. El no cometerás adulterio. Dice no cometerás adulterio porque resulta que tal y tal. No, tampoco. Dice no cometerás adulterio, ya. Pero en el cuarto, Dios se extiende y nos explica por qué y nos remite a la creación y nos dice, hey, yo también descansé, entonces háganlo ustedes. ¿Sí? Ahora, ¿será que Valentina se inventó esto? ¿Se inventó que el cuarto mandamiento es el sello de Dios? Vamos a leer qué nos dice Ezequiel 20:12. Rona, ¿lo puedes leer? También les di a conocer mis sábados, que debían ser una señal entre ellos y yo, y un recuerdo de que yo, el Señor, había consagrado para mí. Listo, Ronald, muchas gracias. El sábado, efectivamente, este es uno de los versículos que hablan que es esa señal que Dios puso entre Él y nosotros los hombres. Dice un recuerdo de que yo los he consagrado para mí, a ustedes, hombres, ¿sí? ¿Por qué es importante el sábado? Porque de 6 días que Dios nos dio para hacer todo, cada séptimo día lo recordamos a Él como creador. Y si cada semana nosotros repitiéramos esto, evitaríamos hacer muchas cosas que no están bien. Evitaríamos tener pensamientos que no están bien. ¿Por qué? Porque llega el séptimo y nos dice, pilas, hasta aquí llega, es el sábado, recuerde a Dios como creador, recuerde que a Ronald lo hizo alguien, recuerde que Ana María tiene un propósito, recuerde que Carol tiene una misión. ¿Por qué? Porque sabemos quién nos hizo y por lo tanto sabemos para dónde vamos. Pero si no, no tendría propósito. ¿Qué nos dice la Biblia? Así como terminé la reunión el último sábado. La Biblia, con la historia de este mundo, empezó con una prueba y fue la prueba del árbol. Y ellos tenían que no elegir el árbol que Dios había dicho. No lo podían comer. ¿Por qué?
porque Dios lo había escogido. La Biblia dice que al final de los tiempos va a haber una prueba, pero ya no con un árbol, con un día en el que no vamos a trabajar, en el que vamos a estar con Dios, dependiendo de Dios, haciendo su voluntad. Y quien no lo haga, pues sufrirá de cosas que Dios no quisiera pues que sufriera. Ahora, ¿será que a quienes sean obedientes siempre les va a ir bien? ¿Será que no van a sufrir incluso siendo obedientes a Dios? La respuesta es sí, también van a sufrir, también la van a pasar mal. Y a medida que sigamos estudiando los sábados, lo vamos a ir entendiendo. ¿Por qué? Pero una de las cosas que Dios sí no va a permitir es que lleguen esas plagas a esas personas que van a ser obedientes. Y ya vamos viendo, pues, a lo largo de los sábados, qué cosas sí sufrirán, qué cosas no sufrirán, y lo vamos a seguir entendiendo. Ahora, hay más pruebas acerca de esto. ¿Cómo entonces va a ser esta lucha con el día sábado para que no descansemos en él o para que hagamos lo que queramos o bueno, no lo sé? Sigamos viniendo y vamos a seguir entendiendo cómo se va a tramar todo esto. ¿Listo? Vamos entonces a terminar con una oración, así que los invito allí donde están a cerrar sus ojos para orar. Amante Padre, que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos gracias, Dios, por este reunión que nos permitiste tener, por darnos el privilegio de estudiar en este momento tu palabra, Señor. Gracias por la presencia de Ronald, de Carol y Ashley, de Ana y principalmente por tu presencia, Señor. Quédate con nosotros para que sigamos aprendiendo y entendiendo mucho más lo que nos vas a seguir enseñando a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, muchas gracias por haber estado.